Bendiciones a todos, bienvenidos. Las bases de las instrucciones del apóstol Pablo, aquí en este capítulo 3, que es muy emocionante referente a las grandes incógnitas que nos deja por medio de la Escritura, cuando la leemos desde el versículo 1 al 9 de Colosenses 3. Vamos a escuchar el audio de así que siga usted a la vista de su escritura, así podemos comprender el desarrollo de Colosenses 3 del 1 al 9. Si usted está disponible con su Biblia o con su Nuevo Testamento y quiere acompañarnos, le voy a dar la cita bíblica a continuación. Es Colosenses capítulo 3. Vamos a leer la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. De Colosenses 3 del 1 al 19, que el tema de hoy es la base de las instrucciones del apóstol Pablo. Vamos a orar. Señor, estamos en tu presencia agradecidos una vez más para comenzar lo que es el estudio bíblico. Gracias por permitirnos participar, pero también venimos ante ti arrepentidos, pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados, nuestras faltas. Gracias por limpiarnos, gracias por sostenernos y también, Señor, gracias por darnos sabiduría e inteligencia para comprender el texto que vamos a desarrollar. Gracias, Señor, por los hermanos presentes y oramos también por los que no están. Señor, bendícenos y te damos gracias una vez más. Amén. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. En el verso 1, leemos nuevamente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese hemos leído el verso 1 al 4. El apóstol Pablo comienza este capítulo centrándose en la vida cristiana práctica, dando luz a la vida cristiana por medio de la verdadera teología, esto es Cristo Jesús, realmente resucitado de entre los muertos. Esto quiere decirnos que nos identificamos con Cristo en su realidad. Habéis resucitado con Cristo. En Colosenses 2:12 dice: sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Los versículos iniciales del capítulo 3 mantienen la conexión más cercana con los versículos finales del capítulo 2. Allí el apóstol recuerda a los colosenses que las regulaciones ascéticas no tienen ningún valor real para restringir la indulgencia de la carne. El único remedio para las pasiones pecaminosas se encuentra en la experiencia de la unión con Cristo de los creyentes. No todas las cosas terrenales son malas, pero algunos sí lo son.
Incluso las cosas inofensivas en sí mismas se vuelven dañinas si se les permite ocupar el lugar que debería estar reservado a las cosas de arriba, dice Vanguard en su comentario. Sigue diciendo el texto que hemos leído: fuimos resucitados con Cristo. Primero, después de su resurrección, Jesús salió de la tumba. Nosotros también ya no vivimos allí. Segundo, después de su resurrección, Jesús pasó el resto del tiempo estando y ministrando a sus discípulos. Nosotros también deberíamos vivir nuestra vida presentando las buenas nuevas de Cristo a los demás y sirviendo unos a otros. Y sirviendo unos a otros. 3. Después de su resurrección, Jesús vivió en poder sobrenatural con la capacidad de hacer cosas imposibles. Nosotros también deberíamos hacerlo con el poder y la habilitación por medio del Espíritu Santo. 4. Después de su resurrección, Jesús miró hacia el cielo, sabiendo que pronto ascendería allí. Nosotros también deberíamos hacerlo, reconociendo que nuestra ciudad está en el cielo. Un comentario de David Guzzi. En el Salmo 110, si lo leemos todos, si usted quiere buscarlo o anotarlo, Salmo 110 dice lo siguiente. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tiene tú el rocío de su juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, dice el verso 5, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. El texto sigue diciendo, el texto que hemos leído en Colosense, dice, y estamos tomando tramos para que podamos entenderlo mejor, sentado a la diestra de Dios. Ya hemos leído un texto de antemano. Esta frase, particularmente en su alusión, en el Salmo 110, centra la atención en el gobierno soberano de Cristo ahora ejerciendo. El mantenimiento de esta aspiración a la cosa del cielo es un mandato de meditar y tenerse en el tiempo de vida de Cristo. Y el hecho de que ahora está entre nosotros como Señor. Pablo, el prisionero, un judío excéntrico para los romanos y un traidor peor que un gentil para los judíos, será visto como Pablo el apóstol, el siervo del rey. Los colosenses, insignificantes, paganos de una ciudad rural de tercera categoría, si apareciera ahora, uno podría sentirse tentado a adorar, dice Wilkins en su comentario. Agregando a esto, Morgan nos dice, el creyente debe buscar las cosas de arriba. La palabra buscar marca aspiración, deseo y pasión para buscar estas cosas. La mente debe estar fijada en ellas, dice Morgan. Amad a las cosas celestiales, estudiarlos, dejad que vuestros corazones queden completo abstrato en ello. Ahora que os habéis convertido a Dios, obrad con respeto a las cosas celestiales como lo hicisteis antes que respeto a la tierra, dice Clark. Estamos analizando el verso 1 al 4 de Colosenses. Pues tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice Romanos 18, justamente escrito por el apóstol Pablo.
También agrega Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El verso 5 nos habla de Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, dice el apóstol Pablo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Esto inicia el versículo, nos apunta a la identidad de Cristo desde el versículo 1 al 4 de Colosenses. Es porque por medio de Cristo podemos hacer morir nuestra carne, deseos, pecados, intenciones, buenas obras, o sea, nuestra vida prestada, que son contrarias a la identidad de Jesús. Necrosate, del griego, en su significado, hacer muerto, sugiere que no debemos simplemente reprimir o controlar los actos y actitudes malignos, debemos eliminarlos, exterminarlo completamente, la antigua forma de vivir, dice Van Wans en su comentario. Es mucho más fácil caer en un pecado cuyo nombre no conocemos que elegir conscientemente un cuyo título mismo debería ser repugnado para un cristiano. La palabra aquí traducida, inmoralidad sexual, se refiere a cualquier relación sexual fuera del matrimonio. En el mundo antiguo, como en el moderno, el coito con una prostituta sería un ejemplo específico y en una cultura pagana frecuente en esto, dice Laus en su comentario. Agregando a esto, Morgan nos da varios puntos, enumerando 3 formas en que la codicia es derivadamente destructiva. En primer lugar, es idólatra, en el sentido de que solo se produce cuando el hombre piensa que la vida consiste en cosas que posee en lugar de una relación justa con Dios. Segundo, también es un pecado contra los demás, porque para satisfacer el deseo se hace daño a los demás. Tercero, finalmente, es autodestructivo, porque estas concepciones y actividades erróneas siempre reaccionan sobre el alma y provocan su propia ruina. Cuarto, Morgan nos añade, y sin embargo, ¿qué tribunal eclesiástico ha procesado a un miembro de la Iglesia por codicia? Todo hombre piadoso busca su felicidad con Dios. El codicioso busca en su dinero aquello que solo Dios puede dar. Por lo tanto, su codicia es propiamente idolatría, dice Clark en su comentario. Los pecadores que se mencionó por dichos comentaristas son la manera y la forma que vive este mundo. Para esto el cristiano se debe de hacer una pregunta: ¿con quién me identifico? ¿Con el mundo o con Cristo? ¿Con quién me relaciono también? ¿Con el mundo o con Cristo? En Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, dice Mateo 23:14, porque devoráis las casas de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. A griegos y a no griegos, dice Romanos 1:14 al 32, a sabios y no sabios soy deudor, dice el apóstol Pablo. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira
de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se le manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y piedad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le fue glorificado como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por el siglo de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y magnificencias, murmurando, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores del mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice el apóstol Pablo, no solo los hacen, sino que también se complace con los que las practican. Hemos leído a referencia de lo que hemos dicho en Romanos 1, 14, 32, del verso 5 que estamos analizando. Romanos 1, 14, 32 hemos leído y volvemos nuevamente a Colosenses. Un cristiano no debe de vivir como hijo de desobediencia. De más es decir, que no se debe sentir cómodo cometer pecados habituales. Un cristiano no es tomar los hábitos de orar, leer la Biblia y concurrir a las reuniones y luego ingresar en el chiquero de este mundo. No es así. El propio Espíritu Santo constantemente le hace recordar los textos bíblicos como mojones de guías para no caer y arrepentirse. Otros actúan según, estando seguros de la palabra, porque el propio Espíritu Santo ha programado su interior a no ir hacia el pecado. Quien lo hace no es un cristiano, no es un testigo de Cristo. Conocía un matrimonio que era obrero de una congregación y a su vez incursionaban en el chiquero del mundo, pero nunca el pastor tuvo los pantalones para sujetar la disciplina bíblica. Y era el tiempo de dicha congregación ya está cerrada. Un cristiano no debe de aparentar ser un cristiano en su manera de vivir para quienes lo ven, sino ser verdadero cristiano. El cristiano que aparenta ser Cristo pequeño no lo es un cristiano. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice 1 Juan 2:6, porque ejemplo os he dado, dice Juan 13:15, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Y andad en amor, como también Cristo nos amó, dice el apóstol Pablo en Efesios 5:2, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, dice Primera de Juan 3:6. Leamos el versos 8 y 9, como terminando, de Colosenses 3. Pero ahora deja también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En estos dos versículos veremos la manera de eliminar de nosotros todo resto de mundanalidad que exista en nosotros. Nos refiere a lo que enumera el apóstol Pablo. Son catálogos como pecados pequeños por algunos comentaristas, pero el apóstol nos alienta, nos insta a que nos despojemos, nos arranquemos, nos desprendamos del viejo hombre como que fuera una capa. Saquémonos con la ayuda del Espíritu Santo, precisamente por Cristo, de nuestra vida. Deshacerte de todos esos viejos hábitos del mismo modo que te desearía de una prenda gastada que ya no te queda bien en tu cuerpo, dice Bruce en su comentario. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, dice Santiago 1:26. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibieron mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevan de ímpetus vientos, son gobernadas con un buen pequeño timón, por donde el que le gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande, pues que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestro miembro y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda nuestra bestia de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido tomada para la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal, dice el apóstol Pablo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, dice Santiago, capítulo 3, verso 1. O cuán a menudo necesitamos ser llamados a esto, dice Spurgeon en su comentario, porque la carne se humilla y se sostiene al espíritu, y muy a menudo busca las cosas de abajo, como si aún no hubiera alcanzado la nueva vida y no supiéramos nada acerca del poder de la resurrección de Cristo entre y dentro de las almas. Ahora sí, es que ustedes, dice Spurgeon, creyentes, han resucitado con Cristo. No vivan como si nunca lo hubieran hecho, sino busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. No tus afectos, átalos en un paquete, haz en ello y tíralo. Dice que estaba muerto en Cristo y que has resucitado con Cristo. Viva entonces la vida resucitada y en la vida de quien nunca ha pasado por este proceso incomparable. Vive arriba, la vieja vida está muerta, estás muerto para eso. No serás consumido por él, no puedes ser controlado por él.
Tienes una vida más nueva y más elevada. Deja que tenga un alcance completo. En Cristo estuvo escondido mientras estuvo aquí. El mundo no lo conocía. Tu vida también, pero podrá una manifestación gloriosa. Cuando Cristo sea manifestado, tú también lo serás. Espera por Él, ya que está muerto, que todos los deseos de la carne muera. Mata eso. Una vez fuera para ti, tu naturaleza deseaba de estar manera mortificada. No se limita a sujetar y a tratar de mantener debajo. No depende tener nada que ver con estas cosas. Cuando vivir en ello, pero ahora no vives en ello. Estás muerto para ello. Si alguna vez, dice Spurgeon, sucediera que cayeras en alguna de estas cosas, te aborrecerás con el más amargo arrepentimiento de poder encontrar consuelo, satisfacción, vida en ella. Estás muerto para ello, sin mentiras. Tales comunicaciones son suicidas, pero desechar estas cosas a través de una unión con Cristo en su vida resucitará. Por lo tanto, mejórate, evita la apariencia de ellos y clama pidiendo que se les guarde la gracia, porque has sido renovado en conocimiento e imagen del que lo creó, dice Spurgeon. Aquí tiene lugar el cambio que siempre se produce en la carta del apóstol Pablo, dice Berkeley. Después de la teología viene la demanda ética. Para Pablo, el apóstol, podría pensar más profundamente que ninguna otra persona que haya tratado nunca expresar la fe cristiana. Podía recordar, sentar inexploradamente de pensamientos, podía sacar cimas de contemplación, por lo que la teología mejor equipada le resulte difícil seguir, pero siempre al final de sus cartas volvía a las consecuencias de todo aquello. Siempre Berkeley termina con una exposición ineludible y aclara la demanda ética del Evangelio, las buenas nuevas, en la situación que se encontraba entonces sus amigos. Pablo empieza con una demanda enérgica en el Nuevo Testamento, no vacila nunca en exigir con cierta violencia la total eliminación de todo lo que estaba contra Dios. La Biblia del oso traduce así la primera parte de esa sección: mortificad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. En el español del tiempo de Cervantes eso estaba suficientemente claro, pero ha perdido algo de su fuerza en el lenguaje moderno. La tecnología mismo ha cambiado, lo mismo que la amortiguación de los primeros revisiones de la Reina Varela. Ahora mortificar la carne quiere decir practicar una disciplina ascética, pero eso no es suficiente. Lo que Pablo el apóstol está diciendo es: dad muerte a cualquier parte de vuestro yo que esté contra Dios y os impida cumplir su voluntad. Sigue la misma línea de pensamiento que en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Y es exactamente lo que Jesús demanda, que se cortará una mano aún o un pie, o se sacará un ojo, cuanto impulsará el pecado, según Mateo 5:29. Podemos expresar esto en una manera más actual. El cristiano debe mantener la muerte del egoísmo y dar por muerte todos sus deseos y ambiciones egoístas, dice Müller. Debe haber en su vida una transformación radical de voluntad y un desplazamiento radical del yo, del centro de su universo, todo lo que le impidiera obedecer plenamente a Dios y rindiese totalmente a Cristo ha de ser eliminado quirúrgicamente. El apóstol Pablo dice: procede a hacer una lista de algunas de las cosas que los colosenses deberían suprimir de sus vidas. La fornicación y la inmundicia tiene que desaparecer. La castidad fue la unidad virtual total de la nueva
cristianos del mundo, en el mundo antiguo, las relaciones sexuales ante o fuera del matrimonio se consideraban normales y era práctica aceptable. El deseo sexual se consideraba que había de glorificar, no de controlarse. Esa es una actitud de esa época. En su autobiografía, el señor Malum decía que en su capítulo, cuando fue hecho su biografía, el control de la natalidad, quería decir el uso de preservativos, aumenta la posibilidad de placer humano. El apóstol Pablo nos lleva, pero la ética cristiana insiste en la castidad considerable de la física entre el sexo y algo de presión en ese permiso de uso insistivo de las cosas. Este es el pecado que la Reina Varela presenta. Es uno de los pecados famosos, pero aunque esa satisfacción clara, lo que decir, no es ni mucho menos tan fácil encontrar una sola palabra para traducirla. Viene dos palabras griegas, la primera parte de pleón, que quiere decir más, y la segunda parte egein, que quiere decir tener. Es una traducción del griego. Es por tanto un pecado que tiene un llevadero de poder que inspira una tiración. Una persona se hace un ídolo y la adora porque desea lo que proporciona algo, para citar a Müller, por ejemplo, pero se olvida de lo que nos dice el Salmo 115. La ira de Dios no puede por menos de recaer sobre esas cosas. La ira de Dios es sencillamente la regla del universo que dice que una persona segará lo que haya sembrado y que nadie puede evadir las consecuencias de su pecado. La ira de Dios y el orden moral del universo son la misma cosa. El apóstol Pablo dice en el versículo 8 que hay ciertas cosas de las que los colosenses deben despojarse, y nos insta, dice Berkeley. La palabra que usa quiere decir quitarse de la ropa. Aquí tenemos un cuadro de la vida de los cristianos originales. Cuando uno es bautizado, sí que se quitaba la ropa antigua para bajar al agua, y cuando salía otra vez se ponía una túnica blanca nueva. Se despojaba de una clase de vida y asumía otra. En este pasaje, el apóstol Pablo da cosas al cristiano, debe quitarse. La esencia, hablando de las cosas que el cristiano debe ponerse. Y vamos a mirarlas en una. El cristiano debe despojarse de la rabia y el genio. Las dos palabras son en el original oregei y timos, y la diferencia que hay entre ambas es la siguiente: es una explosión de rabia repentina que se produce de pronto y desaparece de pronto. Los griegos la comparaban como un fuego de pájaros. Es la ira que se ha vuelto invertida, de larga duración, de letra consumida, que se niega a ser pacificada. Es una maldad inclusiva. Los cristianos deben despojarse de la calumnia y de las expresiones secas y no deben mentir unos a otros. La palabra para la calumnia es blasfemia, según las Reina Varelas de la actualidad o del antaño. En este contexto es mucho más probable que lo que se prohíbe es hablar calumnias de los semejantes de uno. La palabra que hemos traducido por expresión es aisholki, puede querer decir alguna obsesión, estas tres últimas cosas. Y si las ponemos en forma de mandamiento positivo en vez de prohibición, el hablar cristiano debe ser amable. Toda manera de hablar que sea calumnia y maldicencia está prohibido. Sigue en pie el antiguo consejo que dice, antes de repetir no sobre cualquier persona, nos debemos de hacer tres preguntas: ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? El Nuevo Testamento condena incesantemente las lenguas críticas con venenos de verdad. Segundo, el cristiano del hablar debe ser pura en su decir.
Puede que no haya habido en el pasado ningún tiempo en que se usaba tanto el lenguaje como el nuestro. Y lo trágico es mucho que se han acostumbrado de tal manera que ya ni se dan cuenta cuando lo están usando. El cristiano no debe olvidar nunca que tendrá que dar cuenta de cada palabra ociosa. Tercero, el hablar del cristiano debe ser veraz. El doctor Johnson creía que se decían muchas más falsedades inconscientes que deliberadamente, y creían que se debía corregir a un muchacho cuando se desviaba lo más mínimo de la verdad. Es fácil tergiversar la verdad. Se puede lograr con un cambio en el tono de voz o una mirada elocuente, y hay silencio que puede ser tan falso y engañoso como muchas palabras. El hablar cristiano debe ser amable, puro y veraz para con todos y en cualquier circunstancia, decía Berkeley, de lo que hemos hoy visto desde el versículo 1 al versículo 9 de capítulo 3 de Colosenses. Antes de terminar, hermanos, los invito a orar. Señor, te damos gracias una vez más por estar estudiando tu palabra y permitirnos abrir en un país que es libre, Señor. Pero oramos no solamente por nuestros hermanos en Uruguay, sino también por cada una de las congregaciones que de sana doctrina en diferentes puntos del mundo. Oh Señor, te pedimos por nuestros hermanos que no han podido estar en las reuniones, y te pedimos también que tú estés obrando con poder en nuestras vidas, supliendo las necesidades de cada uno de nosotros, pero también, Señor, por medio de tu amor y tu misericordia, supliendo las necesidades no solamente de nosotros presentes aquí, sino también de aquellos que no han podido. Señor, muchas gracias por todo. Amén. Hermanos, ha sido un placer. Bendiciones a todos. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadaui.com. Para más información, info@iglesiareformadaui.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.